Hola, buenos días. Bien, hoy día vamos a hablar de los cuchillos y sus diferentes usos en la cocina. Ante todo, entender que un cuchillo es una herramienta de trabajo. Por muy ornamentado, por muy bonito que sea un cuchillo, ante todo es una herramienta de trabajo y que tiene una finalidad específica, que es ejecutar un corte. Por tanto, para la acción que yo voy a realizar, dependiendo de la acción, dependiendo del tipo de corte que voy a realizar, es el tipo de cuchillo que voy a utilizar. Existen cuchillos de diferentes medidas, proporciones y van en función del uso específico. En general, en las cocinas profesionales se ocupan una variedad relativamente amplia de cuchillos, y en esta ocasión vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Como toda herramienta, lo principal de un cuchillo, punto uno, que sepamos ocupar la herramienta, que sepamos ocupar el cuchillo, sepamos darle el uso adecuado a la acción que voy a ejecutar, y por supuesto que se mantenga en óptimas condiciones. ¿Cómo así? En este caso específico de los cuchillos, mantenerlo en óptimas condiciones significa que tenga el filo adecuado. Ante todo, un cuchillo puede causarnos daño si es que lo mal empleamos. Y no solamente tiene que ver con que no sepamos cortar, también puede ser porque el cuchillo tenga menos filo. Y aunque parezca contraproducente o contradictorio, es mucho más fácil cortarse o inferirse algún daño con un cuchillo que tenga poco filo. ¿Por qué motivo? Porque al ejecutar la acción con un cuchillo con menos filo tenemos que aplicar mayor fuerza, lo que nos podría producir eventualmente una pérdida de control de la herramienta. Siempre los cuchillos muy bien afilados, muy bien guardados, en espacios adecuados. Normalmente en cocinas hay barras magnéticas donde se instalan los cuchillos, y si no, en un lugar seguro, para que quien vaya a tomar el cuchillo no se vaya a cortar. Eso es dentro de lo esencial. Cuando vayamos a ejecutar un corte, siempre se tiene que hacer sobre una superficie lisa, plana y estable. En este caso, lo más adecuado obviamente es una tabla de cortar. Y las tablas de cortar dentro de las cocinas industriales también tienen ciertas características. Por ejemplo, no vamos a ocupar una tabla de madera, ya que con las constantes incisiones que se generan precisamente por el uso de cuchillo, son espacios donde eventualmente puede haber una proliferación de microorganismos, bacterias, etc. Y por supuesto, el lavar una tabla de madera es mucho más difícil. Por tanto, vamos a ocupar tablas de silicona o de policarbonato, va a depender del uso que le vamos a dar. En el mercado hay de diferentes texturas, tamaños, colores, y va a depender obviamente del uso que nosotros le queramos dar. En caso de la codificación de las tablas para efectos de uso, las tablas de color rojo corresponden a productos cárnicos crudos, las tablas de color azul para pescados y mariscos, las tablas de color amarillo para aves, las tablas de color verde para vegetales y frutas, y las tablas de color blanco para productos ya listos para consumo. Vale decir, puede ser una carne que ya esté cocida, lista para porcionar. Los cuchillos más utilizados son el cuchillo de sierra, el cuchillo puntilla, cuchillos medio golpe y cuchillo pelador. Los cuchillos medio golpe los encontramos en distintos tamaños en función de la actividad que vayamos a realizar. El cuchillo de sierra se caracteriza por ser un cuchillo bastante utilizado en labores de pastelería, repostería, precisamente para el corte de masas esponjosas como bizcochos y otros. Gracias a sus sierras nos permite ejecutar cortes sin ejercer
mucha presión sobre los productos. Por tanto, cuando estamos trabajando con bizcochos que son muy esponjosos, nos permite cortar sin tener que aplastar el producto. Bien, este tipo de cuchillo, el cuchillo de sierra, cuchillo dentado, es ideal para el corte de masas, como pan, por ejemplo, bizcochos o cualquier producto con una textura similar, más esponjosa, porque nos permite, gracias a las dentaduras que tiene, ejecutar un corte mucho más limpio sin ejercer mayor presión sobre el producto, ¿ya? Por tanto, es mucho más óptimo ocupar este tipo de cuchillos para este tipo de productos, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con este bizcocho, ¿no es cierto? El corte no tengo que ejercer mayor presión sobre el producto, por tanto no pierde sus características de esponjosidad. Este es el cuchillo de sierra que se utiliza sobre todo, mayormente, en repostería, pastelería. Este cuchillo es el cuchillo puntilla. Es un cuchillo muy versátil que la particularidad es que es pequeño, por tanto nos permite ejecutar acciones en productos que necesitan mayor maniobrabilidad. Por ejemplo, alguna pequeña verdura, alguna pequeña fruta que requiramos ejecutar algún corte. Este cuchillo es el cuchillo pelador. La particularidad es que tiene una doble hendidura con hojas que se contraponen. Por tanto, cuando paso este cuchillo por la superficie que deseo pelar, por ejemplo algún tubérculo, la hendidura permite un corte bastante preciso solamente de la piel del producto. El siguiente cuchillo es el cuchillo que nosotros conocemos como medio golpe, también se conoce como cuchillo chef, y es uno de los más utilizados en la industria. Se encuentra en distintas medidas, tamaños, ¿no es cierto? Pero dentro de lo principal como característica es que este cuchillo tiene que tener un solo bloque de hoja, de tal manera que en ningún momento se vaya a separar el mango de la hoja, lo que nos podría hacer perder el control de la herramienta. Por sus características, este cuchillo se utiliza para ejecutar cortes más amplios y a diferentes tipos de productos, tanto cárneos como vegetales.